Audiencia de Pulso, por estos días se discute en Colombia temas como el salario mínimo, se habla el regreso de Armando Benedetti al gobierno, ahora está de moda también el ICETEX, pero se ha dejado de lado un tema muy importante que debería estar cobrando más importancia en Colombia. Es un poco técnico, pero importante y tiene que ver con el sistema general de participaciones. Trajimos a un experto que nos va a hablar del tema y nos va a aterrizar un poco realmente qué significa un proyecto que cursa trámite en el Congreso y que tiene que ver con la distribución de los recursos en Colombia, ¿vale? Está con nosotros el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien nos va a hablar del tema. Exministro, bienvenido a Pulso. Muchas gracias por la invitación. Muy queridos por tenerme aquí. Exministro Echeverry, entonces, ¿cuál sería el camino? ¿El camino sería más impuestos, imponer más impuestos o cuáles serían las alternativas con este sistema general de participaciones? Pues en términos sencillos, el Estado, el gobierno recauda a través de la DIAN y otro tipo de ingresos, dividendos de Ecopetrol, etcétera, recauda, digamos, 100 pesos. La gran pregunta es esos 100 pesos, ¿dónde se gastan? ¿Se gastan en el gobierno nacional o se gastan en los departamentos y municipios? Hoy por hoy se gastan más o menos 75% en el gobierno nacional y un 25% de los municipios y departamentos. Esta reforma busca llevarlos al 39.5%, o sea, casi al 40%. El punto es que el gobierno está en este momento con un déficit muy grande y una deuda muy grande. Entonces, usted le está pidiendo a una entidad que es el gobierno nacional, que no le alcanza la plata, que pase una plata grandísima a departamentos y municipios, o sea, alguien que no tiene plata les estás pidiendo que pase un montón de plata, entonces la vas a acabar de quebrar. Doctor Echeverry, entonces, ¿esa descentralización estaría mal? ¿Se podría convertir en un tipo de politización de los recursos más adelante? No, pues son tres sitios. O le cobran más impuestos a usted, a mí, a todos los colombianos, a las empresas, o se endeudan, pues o nos endeudamos como gobierno, o no pagamos las cuentas, que es que uno se quiebra. O sea, esas son las tres alternativas. Entonces, ¿quieres pagar más impuestos? Ya nos están matando impuestos. ¿Quieres endeudarte más? Ya estamos sobreendeudados, estamos casi en el 60%. Y esto nos llevaría al 65%, y un estudio del Banco de la República que dice que nos puede llevar al 80%. O no pagan las cuentas. O dices, bueno, no pago porque no tengo con qué, y a nadie lo pueden obligar a algo que es imposible. Entonces, esas son las tres cosas. Obviamente, yo no creo que tengan espacio para subir impuestos, no creo que tengan mucho espacio para aumentar la deuda mucho más. Entonces sí, estamos abocados como en Argentina o en Perú en algún momento dado a no pagar las cuentas. No, eso no es este año ni el próximo, pero va a ser paulatinamente de aquí hasta el final de la década en que esa situación se va a generar. Y como la sabemos ya, pues hay que decirla ya. Doctor Echeverry, entonces, ¿cuáles serían los riesgos reales a nivel del manejo de los recursos y a qué se estaría comprometiendo literalmente el Estado colombiano y por qué ese asomo de quiebra que usted alerta a raíz de esta reforma que propone el gobierno? Pero vea, aquí se abren muchos riesgos, le voy a contar uno. Esto ya se hizo en la Constitución de 1991. En 1991 se le dio a los departamentos y municipios el 46.5, o sea, casi la mitad de los ingresos del gobierno se le dieron a los departamentos y municipios. ¿Sabe qué hicieron con esa plata? Fueron a los bancos y les dijeron, vea, nosotros en los próximos 10 años, dijo cada gobernador y cada alcalde, voy a tener estos ingresos. Préstemelos y a ustedes se los van a pagar los próximos departamentos, los próximos alcaldes y gobernadores. Se sobreendeudaron, sobregastaron y después, tanto el gobierno nacional como los departamentos y municipios se quebraron. Entonces, digamos, aquí no es que nos estemos inventando el agua tibia, esto ya se hizo en la Constitución y llevó a una crisis. Y como resultado de esa crisis diseñamos, yo le puse el nombre en 2001, Sistema General de Participaciones, y les cambiamos a los departamentos y municipios lo que en ese momento era una participación en los ingresos de la nación por una plata fija que crecía con la inflación más unos puntos. Y desde entonces no ha habido crisis en los departamentos y municipios. Entonces, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Una gente con buenas intenciones, pero que no hacen las cuentas, el ministro Cristo no hace las cuentas, su asesor Castellanos tampoco hacen las cuentas. En cambio, las cuentas sí las ha hecho el Banco de la República, las ha hecho el Ministerio de Hacienda, las ha hecho Planeación Nacional, las ha hecho ANIF y Fedesarrollo.
Toda la gente seria ha hecho las cuentas y dice, esto no se debe hacer. 27 ministros y exministros firmamos una carta de Hacienda. Ayer 170 economistas firmamos otra carta. Pero el gobierno, el Congreso, los alcaldes y los gobernadores hacen las cuentas de la lechera. Ellos simplemente ven ríos de leche y miel y dicen, esta plata no la vamos a gastar. Y lo que nadie, no, hecho, iba a decir lo que nadie les ha dicho. No, lo que nosotros le estamos diciendo, esta plata no existe. Ustedes lo que van a hacer es quebrar al Estado. No sean ingenuos, ni sean temerarios, ni sean irresponsables. Entonces, ese es el llamado. Esto en última lo pagan todos los colombianos. Lo pagas tú, lo pago yo. Tú y yo somos los pagadores finales de todas las irresponsabilidades de estos señores. Entonces, sí, que tienen buenas intenciones, sí, que las pueden vestir bonito, sí, que nos pueden decir misa, nos pueden decir todo lo que tú quieras, pero sería muy grave. ¿Qué pasa si tú dices, aprobando esto, yo espero, tú, recibir el próximo año y todos los años futuros millones de pesos, billones de pesos, que es como están pensando los alcaldes y los gobernadores y los congresistas? Ellos están diciendo, si yo apruebo esto, yo fuerzo al gobierno a mandarme billones, pero 30, 40 billones de pesos, que ya nos repartiremos entre Antioquia y Santander y Nariño y Guajira y Meta, etcétera. Sí, ya tenemos que partir, son billones de pesos. Por eso es que esta gente lo está haciendo. Y los congresistas saben que esa plata le va a llegar a esos departamentos y municipios y que esos alcaldes los eligen ellos y que esos gobernadores también los eligen ellos. Entonces, esto es hacer cuentas alegres de una manera muy responsable. Pero esa no es mi crítica. Mi crítica no es que eso se lo van a malgastar. Mi crítica es que antes de que se lo malgasten, van a quebrar al gobierno. Por supuesto se lo van a malgastar, sí, pero eso es un efecto de segundo orden. El efecto de primer orden es que van a obligar al gobierno nacional que tú pagas con tus impuestos, que es imposible, es girar un montón de recursos con un gobierno que ya está desfinanciado. Claro, por supuesto tú tienes razón. Le mandaremos plata a gente con unos incentivos muy perversos de reelegirse políticamente, de cogerse esa plata y llevársela para la casa, etcétera, de muchas prácticas, pero pues bueno, ahí ellos dicen, bueno, pues el gobierno nacional también hacen cosas indebidas, ¿no? Porque es mejor que se la gaste en Bogotá que se la gaste en los departamentos y municipios. Y en eso tienen razón, ¿no es cierto? Pero digamos que esos son efectos de segundo orden. El efecto de primer orden es forzar al gobierno a girar unos recursos que no tiene. Ojo, Colombia sí hay que descentralizarla. A Colombia, a Bogotá sí se le volvió un problema. A los departamentos y municipios la centralización no les ha funcionado. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Pero para hacerlo no puedes quebrar al gobierno. En el gobierno se pagan hoy las Fuerzas Armadas, se paga el sistema de justicia, se paga la deuda pública, se pagan todos los huecos de salud, educación, que este gobierno además está ampliando. Este gobierno va a dejar una debacle financiera en salud, en pensiones, en educación, en infraestructura, en energía. Todos esos huecos los va a heredar el gobierno Petro hacia adelante. ¿De acuerdo? Y fuera de eso, le está quitando la plata al gobierno para mandarse a los departamentos y municipios. O sea, sí hay que hacer la descentralización, pero no así. Doctor Echeverry, ¿y los efectos se verían desde 2025 tan rápidos con este cambio? ¿O cuándo se vería realmente esa crisis que usted alerta en estos días recientes? Pues bueno, no, es que la crisis que yo menciono no es para el 2025, porque acuérdate que este proyecto entra en el 2027. Lo que pasa es que si se lo deja en la Constitución va a ser inmóvil. Entonces, ¿qué pasa para el 2025? Lo primero, el gobierno va a seguir gastando menos llenas, porque está mirando la campaña política de 2006 y el 2025 será el año en que se prenden los motores de la campaña política en departamentos y municipios. Segundo, entramos con un déficit bastante alto del gobierno, pero en lo positivo las familias han pasado un año, 2 años muy duros, con inflación muy alta, precios muy altos, y ya están saliendo de ese hueco. Las empresas también, se ve que el crédito hipotecario se ha recuperado, se ve que, digamos, ahí el crecimiento debe estar un poco más alto el próximo año que este año. Entonces, digamos que el año 2025 hay luces y sombras. Hay una luz del lado de que las familias estén menos mal, de que las empresas estén menos mal, pero una sombra muy grande del lado de que este gobierno siga manejando muy mal las cosas y dándole señales muy perversas a las empresas
y gastando a manos llenas, plata que cada vez es más difícil de conseguir. Entonces, esas serían las luces y las sombras más notables, digamos. Exministro Echeverry, muchas gracias por haber estado en Pulso. Es un tema realmente de interés que, como dije inicialmente, pues pasa en ciertos escenarios desapercibido, pero es importante para nuestra audiencia y también para el ciudadano del bolsillo. Muchas gracias por estar en Pulso, exministro. Espero verlo pronto y en otra oportunidad. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por invitarme, estoy muy honrado de estar con ustedes.